Bueno, a mitad de camino entre la tecnología verde y la tecnología gris, o como le queréis llamar, eso que os acabo de enseñar, tenemos intentos o visiones un poco peculiares, ¿no? Como esta, que podríamos hablar de salto al vacío, ¿no? Bueno, tanto esta como lo que os voy a mostrar después son saltos al vacío, pero cuando digo salto al vacío me refiero a que existe un elevado riesgo de fracaso con ellas, pero cabe la posibilidad de que salten y toquen tierra al otro lado del vacío ese que saltas y te permita superar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estamos agotando gran parte de los recursos, pero los recursos marinos están muy poco explorados. En el fondo del mar está lleno de nódulos, de rocas ricas en materias primas que no se están utilizando hoy día, ¿no? Si todo eso se pudiera utilizar, pues a lo mejor nos daría un poco de avance, ¿no? De respiro. Y entonces para eso hace falta, pues, colonizar, por llamar así, los mares. Entonces, hay un movimiento que surgió hace cosa de 10-12 años llamado Seasteading. Lo fundaron varias personas del Silicon Valley y del mundillo ahí de se consideran ellos anarcocapitalistas. Entonces, la motivación que les llevó a hacer esto a mí no me gusta nada, pero yo digamos que ignoro lo que sus motivaciones y yo me quedo con lo que me interesa, ¿no? Porque todo esto sería interesante para salvar a naciones que se van a quedar sumergidas o incluso para el crecimiento de la población. En fin, en un momento dado, el 70% de la superficie del planeta es agua, se podrían construir estructuras flotantes, ¿no? Esta gente lo que habla es de construir ciudades flotantes, islas flotantes, y aquí hay infografías de las que se fueron haciendo en su momento. Hicieron un estudio con empresas holandesas que son muy expertas en el diseño de diques y de ganar terreno al mar, etcétera. Entonces hice un estudio bien documentado, bien argumentado de la viabilidad técnica de todo esto, ¿no? Llegaron a la conclusión de que para construir estructuras de este tipo, pues tienes que construir unos cubos, estructuras cuadradas, pentagonales o hexagonales de cemento aligerado que flote, de un 50 metros más o menos de lado, es el tamaño óptimo. Eso se remolca con remolcadores y luego se ensamblan y puedes construir estructuras grandes. Bueno, todo eso es muy bonito, pero no se ha hecho, ¿vale? Porque requiere un montón de pasta. Y esta gente en su momento lo que pretendían era construir todo más allá de las 200 millas, mar adentro, para estar fuera de la jurisdicción de los estados y ser estados propios, ciudades-estado. Lo hacían porque en el fondo ellos lo que querían era hacer lo que les dé la gana sin que nadie les esté diciendo ni pagando impuestos ni nada de eso, ¿no? O sea, la motivación de ellos era esa. Bueno, como todo esto no funcionaba, llegaron a una cosa intermedia, que esto es un proyecto que casi fue real, en Tahití. Llegaron a un acuerdo con el gobierno de Tahití para construir una especie de pequeña ciudad flotante con un estatus comercial especial, negociado con el Estado de Tahití, para poder establecerse ahí. Lo que pasa es que por las razones que no sé, el acuerdo se rompió. Entonces se quedó ahí un poco... Y luego el único intento real que se puede calificar de seasteading es esta birria que tenemos aquí, que es una casa flotante, pero no es un barco. Podría ser perfectamente un barco que está ahí, pero no. Construir una casa sobre un pilote que está sumergido. Y entonces esto puede soportar oleajes muy fuertes y la casa ni se mueve por el diseño que tiene, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la gente que montó esto es una... Bueno, hubo más personas, pero los que fueron a vivir ahí es una pareja que se han hecho... Bueno, tienen pasta por el tema de los Bitcoin y todo esto, de criptomonedas, y se pusieron enfrente de la costa de Tailandia, a unas 13 millas, ¿no? No a 200 millas, pero ya a partir de las 12 millas debe ser que la jurisdicción, digamos, el control del Estado decae mucho a nivel legal, ¿no? En teoría. Es la teoría, porque ¿qué ocurre? Que empezaron a decir que iban a hacer más estructuras ahí, que iban a hacer una especie de pueblo flotante y que estaban libres de la jurisdicción de Tailandia y de cualquier estado. Empezaron a sacar pecho con eso. Entonces, en menos que canta un gallo, la Armada de Tailandia se presentó ahí, agarró el cacharro, lo desmontó y lo llevó a tierra y les acusaron a ellos de violar la soberanía nacional y acusados de pena de muerte. O sea, en Tailandia, provisto ese delito, se castiga con la pena de muerte. Entonces esta gente está fugitiva. Se enteraron que venían a por ellos, les dieron el soplo y se largaron corriendo y ahora están, pues aparecen de vez en cuando en las redes y escriben algo, pero nadie sabe dónde están. Entonces es una cosa un poco rocambolesca, bastante surrealista, pero detrás de todo esto, en fin, hay un movimiento que tarde o temprano, de una manera o de otra, esto tendrá que tener continuidad, porque hay estados que esto lo necesitan, ¿vale? Y esto, proyectado al futuro, pues podría también servir de algo. Y la otra visión, o el otro salto al vacío, verdaderamente al vacío del espacio, es lo que propone Elon Musk y el ITS, que es el Sistema de Transporte Interplanetario. Elon Musk es de las personas, como sabréis, Hawking, que ya murió, el Stephen Hawking, también decía que moriríamos aquí si no nos extendíamos al espacio. Ellos no cuentan todo lo que piensan, pero vienen a decir de que, por ejemplo, si hay un evento de estos masivo, un cometa, algo que impacta en la Tierra, nos extinguiríamos. Entonces, que hay que ocupar en otros lugares, tiene que haber población suficiente para mantener la especie humana. Pero detrás de eso puede haber otros factores que no nos cuentan.
Elon Musk dice que no nos queda mucho tiempo, pero no dice a qué se refiere con lo que no nos queda mucho tiempo. La cuestión es que él está gastando toda su fortuna, prácticamente todo lo que tiene, en desarrollar esto, y desde luego si lo consigue, más allá de cualquier otra cosa, él se va a hacer rico. Porque si es el primero que llega a Marte o a los asteroides y se pone a minar ahí, pues ya está, se va a forrar. El caso es que es un intento muy ambicioso y la verdad es que bastante serio. O sea, quiere poner un cohete de estos en la Luna ya. Este cohete el prototipo ya ha volado. Ya ha hecho pruebas de vuelo. Y este cohete terminado completo creo que va a estar de aquí a menos de un año ya construido. Quiere ir a la Luna en 2 años y a Marte el primer vuelo en 4 años. O sea, es su objetivo, él piensa también a largo plazo, aunque él ya no esté, su objetivo es que haya 1 millón de personas en Marte antes de que acabe este siglo. En fin, muchas de las cosas que dice, a este le critican mucho porque tira muchos órdagos y tal, pero luego es que también hay muchas cosas que las hace, o sea que yo le doy credibilidad, por lo menos sé que algunas de las cosas que dice las llega a hacer. Más allá de eso, pues nos tendremos que quedar en tierra y tendremos que hacer algo. Entonces, si nos vamos a las tecnologías verdes, roquetecnologías, pues este es el típico dibujo, muy bonito, todo así, pajaritos y flores y molinos eólicos y todo tal, pero ya veis que no hay campos de cereal, ni hay dónde están las minas que extraen los materiales para hacer todo esto, o sea, todo debajo de la alfombra, como siempre, ¿no? Y todo eso hay que resolverlo también y en algún lado tiene que estar. Entonces, pues la cuestión es si será posible un modelo de este tipo, completamente basado en energías renovables. Hay mucha gente que duda de que eso sea posible, ¿no? Pero se puede intentar, es que no nos queda otra, ¿no? Entonces tenemos una serie de movimientos, aquí solo cito algunos, por un lado a Greta, que ahora está de moda, pero tenemos a Greenpeace, que lleva no sé cuántas décadas luchando por una serie de cosas. Greenpeace, como es una organización que ya tiene muchos años, pues tiene sus claros y sus oscuros, cosas en las que ha triunfado o ha hecho bien y todo el mundo lo reconoce, y momentos en los que se les ha acusado de ciertas cosas y de tal. Bueno, yo soy socio de Greenpeace desde hace 28 años, entonces si sigo siendo socio es porque yo aprecio lo positivo frente a lo negativo que han hecho, ¿no? Aunque hay cosas en las que no estoy de acuerdo, porque ellos defienden, por ejemplo, que se puede hacer una transición renovable al 100%, y yo creo que no. Y lo mío es una intuición, pero es que yo leo a mucha gente experta que te dice que no se puede. E incluso estoy recordando ahora a un científico del CSIC que hizo un estudio muy detallado de cómo transicionar a eléctrica toda la economía, cómo se podría hacer. Hizo un estudio bastante pormenorizado que luego, en fin, hay otros científicos que la han rebatido, etcétera, pero que ha generado su debate. Y se basaba en que sí, vale, podemos hacer básicamente todo lo que hacemos ahora, pero a costa de reducir en un factor de, no sé, de 4 veces menor de lo que hacemos actualmente o algo así. O sea, el gran problema que hay con todo esto es que no podemos funcionar al ritmo actual y seguir creciendo. No se puede, ¿vale? Con energía renovable. O sea, se pueden hacer las cosas que hacemos hoy día, muchas de ellas, pero tendrá que hacerse a una escala menor. O sea, habrá que reducir el consumo de una manera muy, muy drástica. Entonces, luego aquí tenemos abajo a Alessandra Ocasio-Cortez. A ver si me sale bien el nombre. Bueno, sí, ¿verdad? Esta es una congresista americana muy joven que está impulsando lo que llaman el Green New Deal en Estados Unidos, que es, bueno, el New Deal, como el que hizo Roosevelt hace un montón de tiempo, cuando hubo la depresión, pero orientado a lo verde. Se trata de refundar el capitalismo, pero como verde. O sea, reorientar toda la industria al tema de fotovoltaico, al tema de agricultura ecológica, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues en fin, ahí anda peleando, a ver, tiene apoyos, pero también tiene mucha gente en contra, porque eso está lleno de halcones, es un avispero y bueno, pues en fin, lo tiene muy difícil. Y luego tenemos la sorpresa de Greta, que en agosto del año 2018 estaba ahí más sola que la una, hace año y un mes apenas. Y ahora se están movilizando millones de jóvenes en todo el mundo. Es una cosa que a mucha gente nos deja perplejos, ¿no? Pero sobre todo porque dices tú, ¿cómo es posible que haya un montón de gente, todo el mundo, haciendo cosas, años, venga y dale, y es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero en fin, lo que ha sucedido es que ha tomado tanta fuerza su movimiento que Greenpeace y prácticamente todas las organizaciones que luchan por el medio ambiente, todas se están uniendo, todas se están anexando, porque decir, vamos a sumar, vamos a hacer masa crítica, porque esto es lo que llevamos luchando desde hace décadas para que suceda y nos da igual de qué manera ha sucedido. El caso es que está sucediendo y vamos allá, ¿vale? Vale, entonces hacemos un inciso aquí ya para parar, para hablar de la permacultura. La permacultura nació en los años 70. Ya os he dicho, ese contexto en el que el petróleo, aquí hubo aquella inquietud por el futuro, etcétera, no sé si tuvo que ver. El caso es que estas dos personas fundaron el concepto de permacultura y crearon un primer libro en el año 78 y luego fueron publicando más libros y creando como una doctrina, un currículum educativo para poder enseñar la permacultura, ¿no? Entonces, es un movimiento que, como veis, pues ya tiene bastantes años, pero no es muy conocido.
siempre se ha considerado algo como un poco de pelín utópico, muy cosa de hippies, etcétera, pero hay cosas bastante importantes que se han logrado a lo largo de estos años, ¿no? Y le pasa pues lo que a otros movimientos, no ha tenido visibilidad o no se le ha querido dar visibilidad. Básicamente, y para resumir mucho, la permacultura es una metodología de diseño que sirve para diseñar los espacios. Primero empezó con los espacios naturales, se trataba de imitar la naturaleza y crear ecosistemas pero a medida, ¿vale? Entonces esta foto que veis aquí es un lugar natural y este es un lugar cultivado. Todo esto se ha puesto de una determinada manera a sabiendas. Todo lo que veis ahí genera alimento, genera maderas o genera medicinas, etcétera. Todo tiene una utilidad real, ¿vale? Entonces se trata de diseñar los espacios de esta manera. Claro, empezó primero así, diseñando espacios naturales, pero luego, aquí tenemos varios ejemplos, pero luego fue evolucionando e integrando más cosas porque se trataba de crear una cultura de la permanencia, de la resiliencia, ¿no? de ser capaz de afrontar los cambios abruptos y una sequía muy fuerte, ser capaz de afrontarla con más posibilidades de éxito o un incendio, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues hay lo que se llama estrategias técnicas, muchas que son ancestrales, que se han recogido de diferentes culturas de la Tierra y otras son más modernas. Entonces, bueno, os recomiendo, ya hay bastante material en internet sobre permacultura y luego además os voy a hablar de varias organizaciones, entonces, pero bueno, por abreviar un poquito, yo os recomiendo mucho que veáis este vídeo que se hizo hace unos, ahora 8 o 10 años. La historia de este vídeo es curiosa. Este vídeo lo hizo una chica que era documentalista de la BBC. Trabajaba en la BBC, hacía documentales de naturaleza. Era una cámara, una técnica o sea, no era la que presentaba el documental ni nada de esto, ¿no? Y decidió marcharse de la BBC e irse a la granja familiar. Y todo el mundo le dijeron, joder, estás loca, ¿por qué haces esto y tal y cual, ¿no? Total, que a la de unos años en la BBC debían de hacer algún ERE o tal, y a muchos de los compañeros y compañeras que tenía los echaron a la calle, ¿no? El caso es que esta chica lo que hizo fue empezar con la finca muy desorientada porque no había trabajado nunca en ella y empezó a hablar con gente que le podía asesorar y con todo eso hizo un documental que es este, que creo recordar que dura 40 minutos o así y es precioso y está subtitulado, ¿vale? Y entonces en él habla con gente pues, que le asesora para en vez de tener cereal tener castaños, pues que si tú recoges la castaña prácticamente sin esfuerzo en un bosque de castaños te va a dar prácticamente el mismo alimento que un campo de cereal, o te habla de la permacultura, o te habla del pastoreo regenerativo, te habla de técnicas que sirven para hacer que esta granja, como cualquier otra, pueda ser sostenible en el largo plazo, sin necesidad de petróleo o derivados, ¿no? Entonces, por eso comento aquí abajo que aunque haya permanecido muy desapercibida, la permacultura ha tenido y tiene más futuro que nunca, ¿no? Estas son fotos de diferentes granjas, de diferentes lugares que hay por el mundo, hay muchos más. Les caracteriza en general que tienen muchas zonas con agua. En vez de tener una única zona con mucha agua, tiene pequeñas balsas repartidas por todo el terreno que están conectadas. Y eso te permite jugar con ese agua y hacer muchas cosas más allá de tener reserva, ¿no? Vamos a ver. Bien. De la permacultura, que es un movimiento que lleva bastantes años, han ido surgiendo otros movimientos. Entonces, uno es agricultura regenerativa, es una permacultura más orientada a gente profesional del campo, a gente que se dedica a la ganadería, que cultiva cereal, a gente que planifica territorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son fotos de lugares que, por ejemplo, estos dos de aquí abajo, este terreno y este terreno, veis que es el mismo lugar, el mismo momento, ha tenido la misma lluvia, son secano, pero uno está lleno de hierba y el otro no. Este otro 3/4 de lo mismo. Y aquí arriba son dos terrenos que están separados 3 millas el uno del otro, la foto está tomada el mismo día. Y entonces tú te dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que se han empleado técnicas regenerativas, fundamentalmente algo que se llama pastoreo rotativo, una técnica muy concreta que es bastante metódica, requiere bastante control, pero que al mismo tiempo es muy simple y consigue un resultado espectacular. Pero aparte de que consigues que tu terreno sea mucho más fértil y sea más productivo, resulta que secuestras agua, secuestras carbono, o sea, tiene un montón de beneficios, ¿no? Entonces, cuando digo secuestra agua, lo que quiere decir es que si hay una sequía, este terreno va a aguantar mucho mejor que cualquier otro de alrededor. Por ejemplo, ¿veis este? En ese terreno se aplicó esa técnica y todos los de alrededor están secos. Esto no quiere decir que 2 semanas más tarde o un mes más tarde, si continúa la sequía, ese terreno también se secará. Pero hay un dato que ahora recuerdo, que yo me lo sé de memoria y yo no sé si es cierto, es el dato que dan, por cada punto de incremento de materia orgánica en el suelo, una hectárea es capaz de capturar, como una esponja, 144.000 litros de agua en una hectárea, ¿vale? Entonces eso es, digamos, el agua se convierte en una especie de esponja. Cuanto más carbono, cuanto más suelo fértil tiene, es una especie de esponja que retiene el agua y en la formación de ese suelo fértil se captura el carbono y se queda secuestrado en el suelo. Entonces también hay estudios que comparan los prados, los pastos,
un pasto bien crecido, bien gestionado, puede llegar a tener unos índices de secuestro de carbono menores que los de un bosque, pero que se pueden ya poner a la par. Recuerdo una gráfica que decía igual el prado 120 y el bosque 180. Y tú te dices, hombre, un bosque necesitas décadas, igual 15, 20 años para que madure, y hay muchos riesgos de que haya algún problema, y un prado lo puedes tener en marcha en mucho menos tiempo. Entonces nos da como mucho más margen de oportunidad, aparte de que los prados se pueden poner en marcha en muchos lugares que igual un bosque pues sería más difícil, ¿no? Este concepto, el del manejo holístico, PRV es otra técnica muy parecida, que son similares, pero manejo holístico lo inventó esta persona que todavía está viva, vino por primera vez aquí hace unos 4 meses, es muy mayor, probablemente ya no vuelva a venir. Esta persona, hay un vídeo que dio en TED que explica su pasado y una losa terrible que tiene en su vida. Él es el responsable de la muerte de miles de elefantes. Pero resulta que esa catástrofe, que él lo vivió como un me quiero morir por lo que había hecho, pues le llevó a desarrollar esta metodología y a darle la vuelta un poco como que cuanto más grande la cara, más grande el reverso, ¿no? O sea, pero lo explica muy bien en esa charla, o sea, os recomiendo que la veáis, A ver. Bien, otra técnica es esta, no, solo unas fotos, simplemente para que veáis que existen técnicas que son de aplicación relativa y que si se aprenden te permiten hacer muchas cosas. Por ejemplo, con esta técnica evitas las riadas en los terrenos, haces que el agua conduzca de una manera muy tranquila y no erosiona la tierra. Tú puedes reservar agua, capturarla y al mismo tiempo evitas la erosión de la tierra. En ese sentido estás cosechando tierra, en el sentido de que no la pierdes, porque cuando hay riadas, si hay erosión, la tierra fértil se escapa y de hecho tú puedes ver fotos de salidas de ríos al mar cuando ha habido riadas y ves todo el lodo que sale, todo eso es tierra fértil, que lo perdemos y que cuesta muchísimo construir, mucho tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, un caso práctico de una finca que aplicó técnicas regenerativas y cómo con el paso de los años fue incrementando tanto la profundidad del suelo fértil como la cantidad de materia orgánica. Aquí había un 1% y aquí tiene un 11%. Y una de las cosas que se consiguen o que van aparejadas a todo esto, estamos hablando, cuando se habla de pastoreo no hablamos de echar las semillas de ese pasto, que es algo que se hace mucho hoy día, sino que se habla de usar pasto perenne. Y el pasto perenne, hay tipos de pasto, de hierbas que desarrollan sistemas radiculares así de potentes y claro, en lugares como este la erosión es casi imposible, ¿no? Bueno, yo de todo esto lo conozco hace muchos años porque siempre me ha interesado y está con la antena puesta. Entonces la permacultura la descubrí con 20 años, ahora tengo 53, en el año 1986, al poco en el que nació el movimiento, porque leí una revista que las personas más mayores aquí recordaréis que se llama Integral. Cuando no había internet, Integral era la revista que leíamos toda la gente, teníamos interés en el medio ambiente y en todas estas cosas, era la manera de estar conectado, no había otra manera. Y a través de esa revista me enteré de un evento relacionado con permacultura y tal y cual. Bueno, yo he venido desarrollando 2 actividades en los últimos años, de un lado la permacultura en una finca que tengo en Lecumberri, una parcela, y luego por otro lado también me dedico a hardware libre, a proyectos de hardware libre que intento orientar hacia sostenibilidad. Entonces, con todo este panorama pues tan sombrío que no sabemos si va a ocurrir o no, yo la visión que yo tengo es de que la economía se tiene que relocalizar, que muchos procesos que hoy día se hacen a mucha distancia, hay que traerlos, hay que llevarlos, etcétera, pues que las sociedades se tienen que volver más locales y tienen que recuperar muchas de las cosas que ahora dejamos en manos de terceros. Entonces, pues yo en la finca he venido experimentando con cosas que he venido enseñando a la gente. Aquí, por ejemplo, estoy fabricando fertilizantes para la finca con técnicas regenerativas. Se emplea melaza, se emplea cascarilla de arroz, hojarasca, materiales que son... Algunos no son tan fáciles de conseguir, la melaza es un poco difícil de conseguir aún todavía, pero en fin, que no estamos hablando de conseguir, no sé, amoníaco o cosas así, no sé, productos industriales que dependes de una determinada industria, ¿no? Esto es algo que puedes producir localmente o puede producir alguien que esté cerca de ti, ¿no? Todas estas cosas se aprenden, hay formaciones. Esto es uno de los cursos que yo hice hace 10 años ya, este es en 2009. La mayoría de la gente que veis ahí en esa foto, que no se ve un pijo, pero bueno, esa gente, mucha de esa gente son activistas que están haciendo cosas por ahí en todo el mundo, haciendo cosas muy chulas, ¿no? Y bueno, aunque no se vea, pero este texto lo he puesto por curiosidad, es un texto que puse cuando abrí mi página web en el año 2009, pues un poco el por qué hacía la página, ¿no? Y no ha cambiado, solo le he cambiado, cada vez entro para poner la edad, para actualizarla, ¿no? Porque cuando lo hice tenía 40 y tantos años y ahora tengo 53, entonces de vez en cuando entro y le cambio la edad, pero el texto sigue igual, ¿no? O sea, el propósito de este proyecto era aprender y enseñar a otras personas para afrontar los cambios que vienen, para afrontar la transición, ¿no?
Entonces hay algunas fotos aquí, tengo muchas, no hay más que este poco, alguna más, también os mostraré, de infraestructuras que he ido construyendo en la finca, tema de agua para poder tener riego todo el año, todo hecho a mano, sin excavadoras ni máquinas a motor, todo hecho a mano. Aquí haciendo una prueba con una turbina hidráulica impresa en 3D, con plástico sacado de vegetales, que se puede reciclar entonces, y así pues todo, más cosas, ¿no? En la finca, como os decía, he venido haciendo visitas como esta. Aquí muestro el ejemplo de lo que os digo, de la energía hidráulica, un ejemplo sencillo de instalación hidráulica que podría generar energía en la finca con algo que, pues muy básico, muy sencillo y que se puede copiar fácilmente, ¿no? Porque en el mundo del hardware abierto lo que hacemos es nos copiamos los unos a los otros, ¿no? O sea, se pone todo en abierto, sin temas de copyright. O sea, hay licencias, pero son licencias abiertas, ¿no? Lo único que tienes que hacer es básicamente citar a las personas en las que te has inspirado para hacer tu proyecto, tu modificación, ¿no? También soy miembro de Impact Hub, soy cooperativista. Esta foto es del año 2016, de la primavera, cuando estábamos todavía construyendo un espacio que está aquí al fondo del hub. Ahora somos más gente, pero esta foto me parece interesante ponerla también porque permacultura, yo la razón por la que metí en Impact Hub, creo que se lo he dicho a alguna gente en privado, en permacultura hay una serie de valores, ¿no? No solo está el tema de la agricultura y del tal, sino hay una serie de valores en el trabajo, en la vida, un poco como pues de compartir, de cuidarse de la gente, de cuidar una serie de valores. Y yo, en cuanto conocí el hub y cómo era el hub y qué es lo que pretendía hacer, yo vi que una persona que se dedica a la permacultura, este es un lugar en el que encaja muy bien, ¿no? En el punto del trabajo, de trabajar, de interactuar con la gente, este es un sitio muy majo, ¿no? Que yo recomiendo. Y por eso me metí aquí. Entonces, continuando un poco con temas de hardware abierto,